Reconociendo que tenemos un adversario, es importante reconocer también que su función es la acusación plenamente. La acusación de nuestra vida, dice la palabra que Él nos acusa de día y de noche. Esa es la función que Él tiene, eso es lo que Él busca hacer constantemente. Y tenemos que entender cuál es el propósito de la acusación, precisamente. Para entender la importancia de la misericordia que podemos alcanzar en las cortes celestiales, también tenemos que aprender a desmantelar las acusaciones que hay en nuestra contra. Porque estas acusaciones son cargos de delito, es la imputación de la culpabilidad o la responsabilidad. Y esta definición, que es un concepto legal, cuando entendemos que la meta final de la acusación en el mundo espiritual es distraernos simplemente de nuestro propósito. Entonces no podemos seguir ignorando la acusación. Si quedan irresolutas, no quiere decir que vayan a desaparecer. En lugar de eso, se van a amarrar, se van a enconar más en nuestra vida, causan más dolor, y en esos momentos tenemos que nosotros actuar. Hay un pastor que en cierta ocasión nos comentaba que él se limitaba a ignorar estas acusaciones que escuchaba, pero lo que no comprendía, según lo que él nos comenta, es que aunque no le estuvieran afectando a él personalmente, al final esto estaba afectando a la congregación, al ministerio que él estaba dirigiendo. Entonces, después de aprender la operación en las cortes del cielo, él entendió que tenía que lidiar responsablemente con la acusación y desmantelarla. Nosotros sabemos que nuestro adversario se llama Satán. En algunos pasajes de la Escritura lo llama así, pero también en algunos textos lo traduce como el acusador. Así que es evidente que esa es la función que él tiene, acusar. Y el hecho de que nosotros ignoremos la acusación no es que las estemos desmantelando, porque aún ellas tienen el poder de desviarnos del propósito de vida que el Padre nos ha dado. Recordemos una historia que aparece en las Escrituras, en el libro de Marcos, capítulo 8, 33, donde Mashiach reprende a Pedro cuando éste predijo su propia muerte. Dice así: pero él, refiriéndose a Yahshua, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, entre paréntesis, acusador, ¿por qué no pones la mira en las cosas de Elohim, sino en las cosas de los hombres? Es interesante cómo Yahshua está llamando a Pedro Satanás. Aparentemente es lo que nosotros leemos, pero él estaba diciendo literalmente también: quítate delante de mí, acusador, porque ¿qué era lo que estaba tratando de hacer el enemigo a través de las palabras y la vida de Pedro en ese momento? Era precisamente desviarlo del propósito. Él le decía: Mashiach, que esto no te acontezca, ¿cómo vas a morir? ¿Cómo vas a pasar por esto? Pero el propósito de Mashiach era precisamente vivir este proceso. Era necesario porque era parte del cumplimiento de su propósito, de lo que estaba previsto. Entonces Mashiach logra identificar esta acusación, esta intención, y que lo estaba apartando del plan. Y él reconoce que Pedro no quería que él sufriera y muriera, pero porque en su cabeza, en la perspectiva de Pedro, igual que la de muchos judíos de la época, la idea que ellos tenían de un Mesías era de un rey gobernante. Sin embargo, este no era el propósito. Teníamos que ver el proceso de muerte y resurrección sin duda alguna, aunque él no lo entendiera. Pero estas cosas son las que a veces nos distraen del propósito. Cuando hay una acusación,
hay una implicación de error o una incapacidad diseñada para impedir el cumplimiento de los propósitos de Elohim para nuestra vida. Entonces las acusaciones son hechas normalmente en primera persona. Quieren engañarte para que creas que son pensamientos propios. Por ejemplo, las declaraciones de nunca puedo hacer nada bien. Cuando nosotros aceptamos esa acusación y le permitimos minar nuestra fuerza, le permitimos seguir en nuestras mentes sin vigilancia, nosotros empezamos a verbalizar esa acusación. Es decir, usamos nuestras palabras para abrazarla, para hacerla parte de nuestra vida. Y empezamos a decir cosas como, yo nunca puedo hacer nada bien. Puede que entonces las cosas empiecen a salir mal, porque hemos aceptado la mentira y hemos empoderado al mentiroso. Al contrario, cuando claramente sabemos que nosotros todo lo podemos en Mashiach, que nos fortalece. Aún leemos en Romanos capítulo 8, verso 1, que no hay ninguna condenación para los que están en Mashiach, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Ruach. Y eso es un sencillo recordatorio. El acusador acusa, el consolador consuela. Y si lo que se está diciendo es contrario a la palabra del Eterno en mi vida, esto es una acusación y por tanto no proviene del cielo. Nosotros debemos de tener en cuenta que la intención del adversario es desgastarnos y por eso las acusaciones deben ser respondidas. Las acusaciones te afectan, pero los falsos veredictos son las reglas por las que te riges o las que tú vives en una situación o lugar. Y esos falsos veredictos determinan el comportamiento. Por eso es que las acusaciones afectan. Entonces, tenemos que recordar siempre que Él lo que busca, al contrario, es destruir nuestra fortaleza y saquear nuestros palacios. Eso ya lo leímos en Amós 3:11. Él busca distraernos del propósito porque tiene miedo. Satanás tiene miedo de que tú te levantes y cumplas tu misión. Él tiene pavor, él tiene horror de que tú logres hacer lo que tienes que hacer. Él conoce que eres una amenaza para el reino de las tinieblas. Y lo único que tiene son mentiras. Lo único que tiene son mentiras para intentar neutralizar tu impacto y el efecto en el reino de los hombres. Te voy a mencionar algunas acusaciones típicas de las personas en general. Por ejemplo, acusaciones con las personas que normalmente se lidian es que yo no soy digno, soy estúpido, soy egoísta, no soy atractivo, no tengo nada que ofrecer, yo no puedo ser perdonado, no puedo hacer lo que Elohim me está pidiendo. Muchas veces las acusaciones que tienen las esposas van en la línea de decir, mi esposo no me ama, mi esposo es un alcohólico, mi esposo es un drogadicto, mi esposo es aquí, mi esposo es allá. Todas estas cosas de crítica, del que él es mi esposo es un padre terrible, me engaña, es un mentiroso, es un mal hijo, mi hijo es idéntico a su padre, cosas de este tipo. Igualmente los esposos tienen estas acusaciones, que mi esposa no me ama, que mi esposa es abusiva, que mi esposa es vaga, que mi esposa es adicta al trabajo, que nunca me hace feliz, que no me pone atención, etc. Igualmente los padres tienen este tipo de acusaciones y las escuchan de sus hijos también. Cuando dicen, ay, mi hijo no puede hacer nada bien, mi hijo no me ama, mi hijo no es bueno, mi hijo es embustero, mi hijo es mentiroso, etcétera, ¿no? Igualmente los hijos tienen estas acusaciones. Es que yo no puedo hacer nada bien, es que mis padres no me aman, mis padres son abusivos, mis padres no me consideran, y un montón de cosas que se vuelven repetitivas. Igualmente los solteros tienen las suyas. Solteros enfrentan acusaciones como yo estoy mal, algo pasa conmigo, yo no puedo encontrar pareja,
yo no me merezco a nadie, yo mejor no me voy a casar nunca. Y también hay acusaciones que tenemos sobre otros que son de impacto. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas, hermanos. Si nosotros comprendemos cómo el hecho de aceptar cualquier acusación puede impedir el completar nuestro destino, nos cuidaríamos bastante de todas estas cosas. Entonces tenemos que aprender a identificarlas, pero también a desmantelarlas, porque solo así podemos detener su impacto en nuestras vidas y en las vidas de otras personas. Si como padre fueras a decir con frustración en algún momento, mi hijo no es bueno, por ejemplo, pues visualízate en una corte legal, donde el fiscal está tomando nota de estas palabras y está hablando al jurado, está hablando a la corte. Puede que lo haya dicho por frustración, pero él va a decir delante del juez, su señoría. Incluso sus propios padres dicen que él no es bueno. Así es como opera el contrario. Le estamos dando munición para usar contra nuestros hijos en las cortes del cielo. Y esa declaración se convierte en acusación. Y el patrón es el mismo para todos los casos, mis amados. Necesitamos analizar la acusación antes de hacerla con nuestros labios. Pregúntate cómo impactará esto en su destino. Nos haremos entonces, a partir de esto, mucho más cuidadosos con las palabras que salen de nuestra boca, particularmente con aquellas que decimos por frustración, y debemos de aprender a guardar nuestros labios para evitar decir cosas que lamentaremos después. Las palabras que salen de nuestra boca no pueden borrarse, y de todas ellas daremos cuenta al Eterno. Las acusaciones que se toman en serio, que se abrazan, se hacen parte de nuestra vida, pueden estar afectando nuestro destino. Ahora bien, las acusaciones también están revelando una estrategia. Cuando nosotros conocemos el alegato, tenemos una ventaja. Nos damos cuenta que el contrario está usando estas cosas contra nosotros. Y si podemos identificar esta acusación, descubrimos su estrategia. Así que aprender a reconocer la acusación es vital. Y esos son algunos puntos críticos con respecto a estas acusaciones. En primer lugar, a menudo las acusaciones van a esconder indirectas o sutilezas. Estas acusaciones son pensamientos que no suelen ser edificantes y van contrarias al verdadero propósito de tu vida. Las acusaciones empiezan en la mente como un simple pensamiento y usualmente no hay mucha emoción asociada al mismo. A menudo las acusaciones llegan a nuestra mente como simples ideas o nos dan una perspectiva distorsionada sobre nosotros mismos o los demás. Y las acusaciones pueden distorsionar la perspectiva real de las cosas. Se pueden convertir en un anti-evangelio, por decirlo así, es decir, contrario a lo que el Eterno quiere para tu vida, las buenas nuevas que hay para tu vida. Las acusaciones también pueden estar envueltas de manipulación, de adulación. Y cuando se aceptan las acusaciones, estas pueden producir un fruto errado en nuestras vidas. Y las acusaciones suelen pervertir una promesa de Elohim para nosotros. Cuando nos damos cuenta de que el acusador plantó sus pensamientos en nuestra vida, tenemos una ventaja. Porque el acusador quiere que creamos que esas ideas son nuestras, para que nosotros las sigamos. Sin embargo, siempre podemos elegir. Y
cuando nos damos cuenta que no nos pertenecen, entonces el panorama puede cambiar. Si se hace una acusación y no se da respuesta a esa acusación, a ese cargo, entonces tácitamente la aceptamos como cierta, aunque no lo sea. Entonces el contrario lo que está haciendo es impugnar la voluntad de Elohim con nuestros pecados personales, nuestros motivos o la falta de perdón en nuestros corazones. Y pueden estar en juego otros factores, pero estos son los más comunes. Cada acusación, sea hecha por la gente, o escuchada en tu mente, o expresada directamente por el contrario y sus fuerzas, es una exposición de lo que Satanás está usando contra ti en las cortes del cielo. Entonces pregúntate hoy, ¿qué habla la gente mal de mí? ¿Qué es lo que la gente está hablando en contra mío? Pregúntate. Eso es lo que Satanás está usando contra ti en las cortes celestiales. ¿Cuál es la murmuración que hoy hay? ¿Cuál es el chisme que hoy hay? ¿Qué le anda diciendo la gente de ti? Eso es lo que el enemigo está usando hoy precisamente contra ti en las cortes celestiales. Y el enemigo usará estas acusaciones en tu contra. Él no es el único que anda hablando horrores sobre ti. Y a menudo las palabras que los hombres están usando están revelando la estrategia que el enemigo tiene en tu contra. Ahora, si escuchas las acusaciones de otros, de los padres, de los hijos, de los amigos, de los líderes espirituales, de un maestro, de un vecino, de un compañero de trabajo, es muy posible que llegues a discernir la táctica en particular que hoy precisamente se está usando en contra tuya. Puede que hayas experimentado en algunas ocasiones una avalancha de personas acusándote de algo, y eso es lo que te está dando revelación de qué es lo que el enemigo está usando en tu contra. Y recuerda que esto lo está usando para que tú no avances en tu propósito, para que tú no crezcas. Estos ataques súbitos son revelaciones evidentes de la naturaleza del asalto que el contrario tiene contra ti. Entonces determina qué se está diciendo hoy. Si el mensaje subyacente es el mismo, todo el mundo anda hablando mal de mí de cierto tema, esa es la estrategia que hoy se está usando en ti, contra ti en las cortes celestiales. Ahora, ¿cómo desmantelamos esto? Nosotros no tenemos que vivir como víctimas y aceptar los cargos en nuestra contra. El hecho de que haya mucha gente hablando estas cosas de nosotros no quiere decir que eso sea realidad. El hecho de que haya mucha gente murmurando, siendo usados por el enemigo, eso no quiere decir que esa sea nuestra realidad. Y a nosotros Mashiach nos ha dado una estrategia para tratar con ello. Pero el modo de tratar con ello requiere de algo que no simplemente queremos proveer. Y eso que no queremos proveer normalmente se llama humildad. Tenemos que ser humildes para reconocer lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Entonces vamos a ser prácticos. Yo quisiera que si tú estás escuchando con atención, pudieras escribir estas cosas, anotarlas, para que estés atento, porque esto que estamos haciendo puede cambiar radicalmente lo que está ocurriendo hoy en tu vida y puede realmente enfocarte hacia el destino profético que el Eterno ha marcado para ti. El primer paso es que tú concuerdes rápidamente con tu adversario. Eso lo dice Mashiach en el libro de Mateo capítulo 5. Y yo quiero que veamos lo que estoy tratando de decir leyendo este pasaje en el contexto. Dice en Mateo 5, 22. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego.
Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez haga algo así y seas echado en la cárcel. Porque de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Este pasaje tiene un juzgado como contexto, una corte, y Mashiach está hablando, su instrucción es clara con respecto a esto. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Lo natural es que nosotros queramos decir, no, yo no estoy de acuerdo porque yo no soy culpable. Pero en este pasaje Mashiach no está implicando que tengamos culpa o que tengamos inocencia. Ni siquiera es parte de la escena. Él solamente nos está diciendo que nos pongamos de acuerdo con el adversario. Ahora, ¿por qué nosotros quisiéramos hacer algo así? Vamos a ver algunas razones. En primer lugar, Mashiach nos está diciendo que lo hagamos. Esa es razón suficiente para hacer lo que hay que hacer. En segundo lugar, esto detiene la discusión. Si alguien quiere discutir contigo, pero te niegas a rebatir, se acabó la discusión. Tu oponente te está esperando a que le enfrentes y empieces a pelear. Él te está provocando. Número 3. Si tú te pones en posición de que sea el Eterno quien pelee tus batallas, Yahweh Sebaot de su nombre, Yahweh de las huestes, de los ejércitos es su nombre, Él es el que pelea, entonces ya tú no entras en el pleito. Inclusive Pablo escribe en Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Elohim, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice Yahweh. Se nos dice que no nos venguemos nosotros mismos. Entonces la pregunta es, ¿voy a ser obediente al Eterno? ¿Seguir sus instrucciones con respecto a esto? ¿Voy a dejar que el pleito lo resuelva Él o yo me quiero meter a pelear con mis propias fuerzas? No, amados, dejemos que el Eterno sea el que pelee. Él es el estratega de la guerra. Número 4. Yo puedo no ser culpable. Pero si uno de mis ancestros era culpable, la culpa está en mi genética, en mi ADN. Entonces quizás tú dices, bueno, pero yo no hice esto, yo no tengo este pecado en particular. Pero tengo la responsabilidad, la habilidad para responder, para detener su avance en mi vida. Si mi arrepentimiento respecto al problema en particular puede evitar que pase a las futuras generaciones, entonces tengo que hacerlo, porque esta es la forma de silenciar al acusador. No importa si lo hice o no lo hice. No importa si esto es algo que yo provoqué. La realidad, mis amados, es que voy a ponerlo bajo el juicio y lo voy a someter a la sangre de Mashiach en las cortes celestial para que haya justicia. Existen otras razones, pero estas 5 que menciono son las principales. El motivo de que la gente no esté dispuesta a seguir este primer paso suele residir en algo simple: el orgullo. El orgullo, el que hemos también dejado la responsabilidad a otras personas, que creemos simplemente que como yo no hice nada, entonces no tengo que hacer nada, y esto es algo fatal para nuestro propósito y destino. Así que quítate el orgullo. Debemos preguntarnos, ¿nunca hemos sido culpables del pecado en cuestión? ¿Lo habríamos hecho si nadie estuviera mirando? ¿O qué hicieron nuestros ancestros, aunque no somos culpables de sus pecados? ¿Qué hemos heredado? Algo del sufrimiento que ellos causaron. El profeta Jeremías
o Jeremías claramente nos dice en el capítulo 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces, para desmantelar acusaciones hay un simple proceso de 4 pasos. Número 1, concordar con el adversario. Número 2, confesar como pecado. Número 3, arrepentirse. Y número 4, apelar al pacto que tenemos con Mashiach, por medio de su sangre, por supuesto. Y así es como empezamos a lidiar con estas acusaciones. Hay muchas personas que tratan de refutar el pecado basándose en el hecho de decir, es que yo no lo hice, yo no lo cometí. Pero Mashiach no nos está diciendo que lo negáramos. Nos está diciendo que nos pongamos de acuerdo con el adversario. Y el acuerdo inicia el proceso de desmantelar la acusación. Otros aplican versos, por ejemplo, lo que dice Colosenses 2:13, que menciona que nosotros antes estábamos muertos en nuestros pecados. Pero sin embargo este pasaje, si lo vemos en contexto, nos recuerda que la Escritura lo que nos está enseñando es que nosotros no podemos realmente seguir aferrándonos a la vida pasada, sino que nosotros tenemos un requerimiento diferente con respecto a lo que el Eterno ha hecho por nosotros. Su sangre vino a abolir aquellos pecados que nos tenían sujetos a muerte. Y hoy tenemos la libertad de esos pecados porque hemos sido librados de ese ámbito de muerte. Pero eso no quiere decir que haya muchas otras cosas que nosotros tengamos que resolver en nuestra vida. No quiere decir que hay muchas situaciones en las cuales nosotros tenemos que abordar las cosas que el enemigo ha estado usando para estancarnos y acusarnos y desviarnos de nuestro propósito. Entonces estos cargos diarios con los que tú y yo tenemos que contender están impactando nuestro avance en la vida, están impactando nuestro destino y nuestra capacidad de vivir realmente bajo las bendiciones que el Eterno promete a su pueblo. Entonces nosotros tenemos que trabajar fuertemente y entender que el Eterno está dispuesto a llevarnos hacia adelante, pero tenemos que hacer el tratamiento legal para que estas cosas no sigan ocurriendo. Entonces tenemos que entender lo que dice también Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Yahweh, y su salvación de mí vendrá, dijo Yahweh. La clave para entender lo que tenemos derecho a refutar está en la frase contra ti en juicio. Las acusaciones no han llegado al punto de juicio a menos de que no te hayas presentado en la corte. Si no lo has hecho, el acusador puede haber obtenido un juicio por incomparecencia, que ya lo hemos mencionado, en contra tuya. Y para obtener un juicio a tu favor debes estar presente en la corte. Debes lidiar contra la acusación. Tienes que usar los principios que el Eterno nos ha estado hablando a través de su palabra. Y entonces ahí es donde nosotros encontramos claves para desmantelar la acusación. Y la repasamos para ir cerrando. Número 1, tengo que concordar con el adversario. Es más fácil concordar y confiar en que Elohim nos vindique que nosotros tratar de vindicarnos a nosotros mismos. Así que hagamos lo que Él nos está diciendo. En el segundo paso tenemos que confesar estas cosas como un pecado, aunque no lo hayamos cometido nosotros, pero lo arrastramos. En primera de Juan, capítulo 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La palabra para confesar implica que debemos de decir sobre nuestro pecado lo mismo que el Eterno está diciendo de ello. Eso es un reconocimiento de que el hecho fue, en verdad, un pecado ante Elohim. Sí fue una transgresión a su Torah. Y si hubiéramos cometido el acto, habríamos pecado nosotros mismos personalmente. Pero muchas veces las personas no se lamentan por ello, sino que simplemente siguen cayendo en lo mismo una y otra vez. Juan, en este contexto, este pasaje, nos está diciendo que pensar que nunca hemos pecado, que nunca lo haríamos, es un engaño. Y creer que nunca hemos pecado es hacer a Elohim mentiroso. Proverbios 28:13 nos dice: el que encubre su pecado no prospera, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Yo quiero misericordia. La pregunta es si todos aquí la queremos. Imaginemos este escenario. Tú vas, por ejemplo, conduciendo, cuando ves en tu retrovisor las luces intermitentes de una patrulla, un policía, y estás mirando tu velocidad y te das cuenta que sí, que te pasaste el límite. Y en ese momento, ¿qué haces? ¿Oras por justicia? ¿Oras por misericordia? Bueno, yo creo que no es lo que nos va a ayudar en ese momento. O tal vez pedimos: no, por favor, Rey, que sí me pongan una multa. No lo hacemos. Probablemente nos vamos a detener. Vamos a escuchar la acusación del policía y vamos a tratar de pedir por misericordia. Y vamos a tratar de decir: sí, me equivoqué. Esa es la forma correcta. Y probablemente el policía nos deje ir. Pero el tema es que nosotros tenemos que aprender, como tercer paso, a arrepentirnos, a hacer teshuvá, volver al Eterno. Como creyentes, como seguidores de Mashiach, tenemos que vivir en este volver hacia Él. Y debemos de ser rápidos para hacerlo. No tenemos que estar perdiendo el tiempo en esto. Tenemos que ser rápidos también para perdonar. Y también tenemos que ser rápidos para obedecer. No podemos estar en un letargo espiritual diciendo: ¿será que tengo que hacer esto? ¿Será que tengo que practicar aquello? ¿Será que tengo que tomar esta decisión? Porque mientras estás haciendo eso, el enemigo te está despedazando la vida. Y tenemos que llevar un estilo de vida de arrepentimiento que nos ayude a estar alineados con el Ruach HaKodesh. Y la palabra arrepentimiento, ya sabemos que en hebreo es teshuvá y significa volverse. Es cambiar la concepción mental, es reconocer y accionar. Ya sabemos todo lo que dice un pasaje muy reconocido, que es 2 Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. También Isaías capítulo 55, 6-7 nos dice: buscad a Yahweh mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvanse a Yahweh, el cual tendrá de él misericordia, y al Elohim nuestro, el cual será amplio en perdonar. También el libro de Ezequiel nos recuerda en el 18:30: por tanto yo les juzgaré cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Yahweh Elohim, convertíos, apartados de vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Y también repasamos otro pasaje que es muy reconocido, Isaías 54:17: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Yahweh, y su salvación vendrá, dijo Yahweh.
Hay una versión que me gusta mucho de este mismo texto que se las voy a leer, que dice: ninguna arma forjada contra ti tendrá éxito, y tendrás una respuesta para cualquiera que te acuse. Esta es la herencia de los siervos de Yahweh, y su victoria viene de mí, dice Yahweh. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esto? El arrepentimiento. El arrepentimiento. Varias traducciones asumen que nosotros somos los que condenamos. No somos jueces. Justificar o condenar es responsabilidad del juez en la corte. Como yo lo veo, es que nosotros debemos de permitir al Eterno vindicarnos o hacer justicia. Y esa es la tarea que Él tiene. Pero tenemos que hacer lo que nos corresponde para vivir correctamente. En cuarto lugar, tenemos que aplicar la sangre de Mashiach. En este punto, creo que somos claros de que es lo que nos hace estar en el convenio, es lo que nos lleva a estar en una posición de autoridad delante de Él, porque así es como sellamos nuestra vida y somos parte de su pueblo. Bueno, en los siguientes días vamos a ponernos más prácticos en todo este proceso. Ya llevamos 10 capítulos de hablar de este tema y vamos a entrar en la participación, aquellos que lo deseen, de realmente tener estas sesiones en equipo para que aprendamos, para que experimentemos, para que veamos y seamos sensibles al mundo que nos rodea en el ámbito espiritual y que podamos juntos ver casos específicos donde vamos a ver la justicia del Eterno obrando en nuestra vida.